Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. ¿Cómo qué? Solía, como habituaba hacer. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Cómo fue que oró? Puesto de rodillas. ¿Quién se puso de rodillas? Jesús se puso de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció, ¿quién se le apareció? Un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿cómo los halló? ¿Y por qué los halló durmiendo? A causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Gracias, Padre, porque tú tienes palabra de vida para nosotros, y suplicamos que así sea hoy, en esta tarde. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo, y hoy, Señor, queremos escucharte a ti, y que nuestra alma, la que está sedienta del Dios vivo, se sacie con tu palabra. Así es que esa parte de nuestro ser que nos lleva a estar pensando en otras cosas, en este momento, en tu nombre, lo ponemos sometido bajo tus pies. Que sea tu poder el que someta esa área de nuestras vidas que está queriendo distraernos en tantos pensamientos que pueden llegar en este momento. Te lo suplicamos, Padre. Confiamos en tu poder para que esta palabra penetre hasta partir la coyuntura y los huesos, lo profundo de nuestro ser, en Cristo Jesús. Amén. Se llama el título 3 hábitos para activar tu vida interior. No se puede separar la salud emocional de la madurez espiritual. Es imposible ser espiritualmente maduro al mismo tiempo que seguir siendo emocionalmente inmaduro. Y el ejemplo de alguien emocionalmente maduro y espiritualmente maduro, ¿quién es el ejemplo por excelencia? Nuestro Señor Jesucristo. Un hombre experto en todas las áreas de su vida y experto en presentar sus cargas emocionales a Dios. Jesucristo tenía una carga emocional actual ahí en lo que leemos. Tenía una gran carga emocional. ¿Por qué? Porque iba a ser acusado, iba a ser golpeado, iba a ser violentado, iba a ser llevado a la cruz. Así es que todo eso lo anticipaba en esa gran prueba que se prestaba para su vida. En este pasaje vemos que él tenía este evento como habitual de presentar ante Dios sus cargas emocionales. Por eso leímos en el pasaje que versículo 39, y saliendo se fue, ¿como qué? Como solía hacerlo al monte de los olivos. Tenía el lugar donde él oraba. ¿Y cómo oraba? Arrodillados, de rodillas oraba, y era habitual que él se arrodillaba para orar. Normalmente nuestro mundo público está lleno de un sinfín de exigencias de tiempo. Tenemos muchas ocupaciones. ¿Y Jesucristo no tenía muchas ocupaciones? ¿Tú qué crees?
Él estaba hecho para servir a los demás, no tenía una agenda establecida él, porque su agenda era el servicio en función al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios una tras de otra le cambiaba una agenda humana, diríamos, porque continuamente estaba recibiendo a gente a quien sanar. Pero él tenía una gran paz espiritual porque llevaba habitualmente, era su costumbre, llevar ante Dios sus cargas emocionantes, ante el Padre, el Hijo ante el Padre, llevando sus cargas emocionales. Nosotros, en este mundo, en esta bestia que nos rodea, nos invita, lo menos es a sentarnos, a arrodillarnos ante el Padre, porque estamos muy ocupados. Y el resultado es que nuestro mundo interior se ve continuamente defraudado. No escuchamos a nuestra alma. Si la escucháramos, diría lo que el Salmo 42 dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Como el salmista lo está escribiendo, él escuchaba a su alma decir: ¿cuándo me presentaré ante Dios? Estaba pidiendo ser presentado ante el templo los domingos. No, estaba pidiendo el alma presentarse en esa comunión diaria, cosa que nuestro mundo exterior, y al dejarnos llevar por nuestro mundo exterior, no nos ocupamos. Somos descuidados en nuestra vida, en cuidar nuestra vida interior. Por eso el modelo del iceberg. ¿A quién representa esto? No tan solo un iceberg allá en el Polo Norte, sino a quién está representando: a nosotros. El iceberg emerge en una cantidad del 10%, pero el 90% restante es un hielo grande que está abajo de la superficie y que no se observa. Está sobre la superficie el 10% y abajo de la superficie el 90% de nosotros. Y ni nosotros mismos tenemos conciencia de ese 90%. Muchas veces ni queremos ni pretendemos escuchar lo que está pasando o saber de lo que está pasando. Normalmente lo mitigamos. ¿Cómo? A través de ocupaciones, a través de diversiones, a través de amistades. Lo menos que queremos es escarbar lo que pasa en nuestro iceberg. Somos poco sinceros con nosotros mismos. No sabemos bien lo que está pasando dentro de nosotros y ni queremos saberlo. Y por eso nos pasa lo que le pasó al Titanic. ¿Qué le pasó al Titanic? Se derrumbó, se cayó. Simplemente no vio, se vio nada más una pequeña hielo, pero pasaron a un lado de ese iceberg y al final de cuentas colapsaron por chocar con el iceberg. Hay una historia de un gran escritor, se llamó Oscar Wilde. Destacó entre los escritores porque tenía una habilidad para escribir. Él escribió El retrato de Dorian Gray, entre muchas otras obras. Y desde joven fue un joven muy llamativo en su expresión artística y lo reconocieron rápidamente en el ámbito literario. Pero este hombre joven, con toda la fama alrededor que le rodeaba, al final de cuentas él, en ese meterse dentro y sumergirse dentro de su mundo exterior y la fama que había adquirido, él comenta al final de sus años, ya a punto de morir, él comenta esto. Dice él: Dios me había dado casi todo, pero yo me dejé tentar por el encantamiento de la comodidad insensata y sensual. Cansado de estar en las alturas y de vivir como debió de haber vivido un artista de mi calidad, bajé deliberadamente a las profundidades en búsqueda de nuevas sensaciones. Y paradójicamente, al final de cuentas, caí en un desapego hacia las cosas de Dios. Me perdí en el terreno de la pasión. Me hice cada vez más indiferente a los demás. Seguí adelante, pero me olvidé que al final de cuentas cada pequeña acción cuenta para formar un carácter. Y por lo tanto, he de asegurarlo,
Mi cámara secreta se llenó de pobredumbre. Dejé de ser dueño de mí mismo. Ya no era el capitán de mi alma. No lo sabía, pero permití que las cosas vanas me dominaran y acabé profundamente equivocado. Ya no era más el capitán de mi alma. ¿Por qué? Porque no se dio la oportunidad de escuchar su propia alma. No se dio la oportunidad de escuchar el subterráneo de lo que había en su propia vida. Al final murió, y este hombre que tenía grandes riquezas murió empobrecido. Económicamente quedó empobrecido en el lugar donde murió. No lo creían los que se acercaban. Al final de cuentas, cuando se metieron a su casa, toda desordenada y empobrecida totalmente, semejante a lo que estaba pasando en el interior de su vida. El desorden que traía en su vida, nunca lo quiso arreglar, nunca lo quiso ver, y al final se desordenó todo su exterior. Se está describiendo una persona que se está colapsando. Y en el pasaje que leímos, en los pasajes que leímos, vamos a ver ese colapso. Alrededor de Jesús hubo personas que se colapsaron. ¿Quiénes estaban ahí al lado de Jesús? Sus discípulos, y estaba entre ellos Pedro. Todos al final colapsaron en la crucifixión de Cristo, pero uno en específico, Jesucristo le había dicho acerca de lo que había de pasar. ¿Se acuerdan? Miren ahí mismo en el capítulo 22, versículo 32, cuando Pedro le está diciendo: no, Señor, moriremos por ti. No, lo que te pase nos pasará a nosotros. Y en el versículo 32, ¿qué le dice Jesús? Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo, el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué le advirtió Jesús? ¿Sabes qué? Va a haber un colapso en tu vida, Yo he rogado, el Satanás me ha pedido a ti para zarandearte, pero yo he rogado. ¿Qué rogó el Señor? No rogó que no lo zarandeara, porque lo zarandeó, lo colapsó en su situación. Lo que pasó con Pedro fue un colapso fuerte para él cuando negó a Jesús, y Pedro estaba ahí al lado, cerca de donde estaba Jesús siendo castigado. Lo niega 3 veces, y cuando ve la mirada de Jesús, dice a lo lejos, mirando la mirada de Jesús, lloró y se alejó llorando. Fueron 3 días las que se perdió Pedro, porque después ya lo vemos hasta la resurrección. Mientras tanto, él estuvo pasando por algo semejante a lo que pasó Judas. ¿Y Judas en qué terminó? Ahorcado, se suicidó. ¿Ustedes creen que Pedro no tendría esas tentaciones? Estaba siendo zarandeado por Satanás. Había fallado al maestro, le había casi traicionado, y no tan solo le había negado, sino lo maldijo. Dice la escritura que Pedro maldijo al Señor. En este momento todavía no ha pasado eso, y le dice el Señor: vamos a orar, es necesario que oren. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron, no oraron. ¿Y qué le pasó a su vida? Se colapsó y estuvo a un paso, pues, de vivir una tragedia. Pero Jesús estuvo orando por Pedro para que eso no pasara. Así es que es importante hacerle caso a la vida interior. Vamos a ver 3 hábitos importantes para ocuparse de tu vida interior. ¿Tú te quieres ocupar de tu vida interior o te gusta estar colapsado? Porque muchas veces los cristianos vivimos de colapso en colapso, y seguimos colapsándonos en nuestra vida, y no somos útiles a los propósitos de Dios, porque no le hacemos caso a lo que está pasando. ¿En dónde? En nuestro interior, lo que está pasando. Aquí Pedro ya le había advertido: me vas a negar 3 veces, Satanás te va a zarandear. ¿Y este qué hizo? Se durmió.
Y muchas veces nosotros así estamos dormidos, no haciendo caso a las advertencias que Dios pone acerca de cuidarnos en santidad y en acción de vida real sobre Él. Existen 3 hábitos para adquirir, para ocuparse de tu vida interior. El primer hábito es el hábito de frenarse. Escríbele ahí, Lucas 22, 39, el hábito de frenarse. Y ya lo leímos. Versículo 39, ¿qué dice? Jesús, ¿qué hizo? Saliendo se fue como que, como solía al monte de los olivos. ¿Qué solía hacer ahí? Orar. Orar. Para la gente de este mundo, para los que están activos en su mundo exterior, sería perder el tiempo. Oiga, ¿cuánto tiempo ora usted? Me dicen, no, yo siempre estoy orando. No. Cristo se retiraba a orar. ¿Cómo oraba? ¿Qué dice ahí? De rodillas. O sea, se apartaba. Sí, yo también oro todo el tiempo. Como dice la Escritura, orar todo el tiempo. Pero también hay una oración especial de detenerse. Porque orar todo el tiempo como que sí, que bueno, aleluya. El semáforo, Señor, que se pase, que verde. Ay, verde, ya se pasó. Estoy orando todo el tiempo, ¿verdad? Orando todo el tiempo. Señor, que pase el camión. Y ahora no pasó la corrida de Santiago a México, ¿verdad? Se detuvo. Pero Señor, tú vas y ya estás orando todo el tiempo. Pero esa es la oración que vemos aquí en Jesús. No, Él estaba como habituaba. Para él era el hábito, se frenaba en su tiempo, a veces era de madrugada, en este caso ya es en la noche, se va a apartar, a orar aparte, tener comunión con el Padre, y les dice, es tiempo de que ore. Con esto se observan 2 aspectos importantes. Anótame ahí, por favor, por ahí por un espacio, o subraya: escuchar a Dios y escucharte a ti mismo. Hay 2 aspectos importantes en la oración: escuchar a Dios y escucharte a ti mismo. De hecho, aquellos que lo practican saben lo que es detenerse, y es empezar a apaciguar los pensamientos, y que los pensamientos que llegan de acá y de allá en ese trajín que traemos de nuestras vidas, yo lo que acostumbro a hacer es tener una nota ahí y empezar a anotar, porque vienen pendientes. Ay, esto no lo había pensado. Ay, no lo había pensado. Y empiezo a anotar todos los pendientes. Ya que anoté todos los pendientes, pues ya empiezo a ver que empieza a haber una conexión adecuada con Dios. Porque mientras no lo haces, estás orando y ¿qué te interrumpe? Ay, los frijoles. Ay, no le hablé a fulano. Ay, me vio feo perengano. Y al final te pasaste 10 minutos haciendo ¿qué? Nada más trayendo a la mente la desorganización que traes. Es un espacio especial con Él. Escuchar a Dios y escuchar a ti mismo. No es ese escuchar de pensamientos vanos que están llegando, sino es escuchar lo que pasa en la profundidad de tu vida. Vemos el caso de María. ¿Se acuerdan de Marta y María? María, ¿qué hizo? Estuvo a los pies de Jesús. ¿Qué hacía? Escuchando, estaba escuchando. Juan el Bautista, ¿de qué forma él anhelaba profundizar su vida interior? ¿De dónde venía él predicando? ¿En dónde predicaba? En el desierto. ¿Dónde vivía él? En el desierto. Él prefería la soledad, y ahí era donde estaba cultivando su mundo interior, su espacio importante de Dios con nosotros. Elías y toda la escuela de profetas nos habla de ese deseo de Dios de que tú te apartes, tomes tiempo para con Él. Oseas 2:14 dice el pasaje: por tanto, he aquí, la seduciré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto, y le hablaré al corazón. Es en el desierto donde Dios te habla. El corazón es en el apartarse, estando tú a solas en tu desierto, donde Dios te va a hablar, apartándote tú, dejando a un lado las cosas de la cotidianidad y buscando meterte al canal de Dios con lo eterno.
con lo eterno, estás con el Padre eterno. Y Oseas 2:14, ¿a dónde quiere llevarte? Hablar, ¿a dónde? Dios te quiere hablar al corazón. Y si lo has experimentado, llega ese momento en que ya Dios te está hablando, estás poniéndote tú en el tono de la eternidad, y tú empiezas a sentir ese latir de Dios en ti, y una expresión de paz, porque ya llegaste a ese punto de conexión con tu Dios. ¿Lo has experimentado alguna vez? Te invito a que lo experimentes. Es una realidad de lo que está disponible. Por eso el título del taller se llama Posean la tierra. ¿Eso para quién es? ¿Solo para unos cuantos cristianos? ¿Solo para el pastor? ¿Solo para unos cuantos cristianos? ¿Para quién es? Si yo soy cristiano, yo lo quiero. Yo quiero tener esa experiencia. ¿Qué debo de hacer? Apartarme. También dice Lamentaciones, fíjate lo que habla después de tremendas situaciones de fallas del pueblo de Dios. Lamentaciones nos refleja este deseo de Dios. Dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Esperar en qué? En silencio. Apaciguar los pensamientos que llegan y silenciar los pensamientos para esperar en el silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y ¿cómo? Y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Lamentaciones 3, 25 y 28. Nuestras necesidades, dice Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XVII, nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Nuestras necesidades son tan profundas. ¿Tus necesidades son profundas? No son profundas. No son profundas las necesidades que están en las personas que te están rodeando. No son profundas. Son muy profundas. No hay necesidad de orar por ti, por tus hijos, por los hijos de tus hijos, por tu comunidad, por la gente de tu iglesia. No es una necesidad profunda. Dice, son tan profundas que no debemos de cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Dice Martín Lutero: tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Ya en los devocionales de que se van a repartir ahora, te estamos pidiendo 5 minutos, ¿no? A ver qué dice ahí en el primer día. Hasta abajo dice 5 o 10 minutos que estamos poniendo. Estamos poniendo 5 minutos, pues. Para que no se asusten, lleves el devocional, 5 minutos, para que tú, después de leer el devocional, te ubiques orando 5 minutos. 5 minutos. ¿Va a ser difícil orar 5 minutos? A ver. ¿Va a ser difícil orar 5 minutos? Ay, gloria a Dios. Para muchos sí va a ser difícil, porque no acostumbran a orar 5 minutos. Y les estoy yo proponiendo que el reloj en mano, o sea, pongan el reloj, la alarma, 5 minutos, y usted espere, porque usted se va a dar cuenta que empieza a orar. Ay, no, pero tengo que llamar. Y ya pasó. Usted no se dio cuenta, ni pasó un minuto y usted ya está queriendo ahí volverse a la actividad. Dice Martín Lutero, a ver qué dice Martín Lutero: tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas ¿qué? Orando. En esta oración que hacía, no dice Jesús estaba orando porque pasara esta copa, ¿no? ¿Usted cree que nada más Jesús, Padre, que pase en mí esta copa? Ok, gracias, Señor. Ya. ¿Usted cree que fue así? Para que se durmieran ahí sus discípulos. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado orando? Y él dijo: he estado orando, Pedro, porque tu fe no caiga, y después de que te hayas ido, vengas y levantes a los demás. ¿Cuánto tiempo oró Jesús ahí? Bastante tiempo. Estuvo orando en ese comunicarse con Él. Cuando tú practicas la contemplación, el estar con Dios,
y tu actividad, fíjate en el esquema que vimos ahí en el boletín, ¿cómo está tu vida? Fíjate en la flecha de abajo, tu vida es una vida que se va en el camino correcto. Cuando tú le dedicas a Dios una buena cantidad de tiempo, que se equipara con la actividad de lo que tú estás teniendo, ¿cómo se va tu vida? Tu vida se va en la rectitud que Dios quiere. Pero cuando tu nivel de contemplación de Dios, de estar con Dios, es muy pequeña y tu actividad está al lado, ¿cómo se va tu vida? ¿Te fijas ahí? No sé si se ve bien cómo está la flecha. ¿Cómo está la flecha? Está chueca. Y por eso hay tantos cristianos que lamentablemente estamos siendo cristianos, pero somos cristianos nada más del exterior, porque fallamos demasiadas veces, no cumplimos el propósito y el plan de Dios, y por eso estamos tan chuecos, porque no le estamos dedicando tiempo a estar contemplando al Padre, en comunión con el Padre. Entonces el primer hábito, vamos a repetir, el hábito de ¿qué? De frenarse, el hábito de detenerse. Segundo hábito, el hábito de anclarnos en el amor de Dios. Fíjate de qué forma en el versículo 43 Jesús estaba bien anclado en el amor del Padre. Porque si alguien experimentaba el amor del Padre, era el Hijo, ¿no? Y el Hijo amando al Padre. Y le dice en el versículo de Lucas 22, 43, 42 y 43, después que le dice, si quieres, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43, ¿qué se le apareció? Un ángel del cielo para fortalecerle. El hábito de anclarnos no es tan solo tu alma busca desesperadamente estar cerca de Dios, sino Dios busca desesperadamente estar cerca de nosotros, que le escuchemos. El amor de Dios es inagotable, es tan intenso que no lo podemos percibir en su totalidad, pero que a través de estar cerca de Él nosotros lo podemos experimentar. De tal forma que, como dice la Escritura, hay gozo en el cielo por un pecador que vuelve a Él. Aún un cristiano que vuelve a Él, y cuando se acerca a Él, que empieza a experimentar el gozo del cielo. Empieza, y cuando uno sale de esos momentos de estar en comunión con Dios, los jóvenes, uno de ellos me lo ratificó, cuando uno está en el gozo de Dios, empieza uno a cantar. Ya estoy cantando, ya estoy en paz con Dios, porque ese gozo del cielo que viene del Padre, uno lo puede emitir en canto, en alabanza. Por eso cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, tenemos el hábito de anclarnos en el amor de Dios. Dios me ama, ¿cómo? Condicionadamente a mi acción. Dios, ¿cómo me ama? Incondicionalmente. Por eso el Señor Jesucristo nos decía, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Les llamo amigos porque son mis amigos. En la medida en que estamos en comunión con Él, recreamos, renovamos esa amistad de Jesús. Cuando nosotros nos anclamos en el amor de Dios, hay aspectos concretos en nuestra personalidad que se van afirmando. Fíjate, te lo voy a ir leyendo y tú me lo repites. Cuando yo me anclo en el amor de Dios, conservo mi autoestima, a pesar de mis imperfecciones y límites. Anclarme al amor de Dios, conservo mi autoestima. A ver, repítelo conmigo. Conservo mi autoestima, a pesar de mis imperfecciones y mis límites. Anclarse al amor de Dios, por eso me da tanta seguridad. Y el cristiano anclado al amor de Dios es seguro donde se presente, porque hay alguien que ya lo aceptó. ¿Quién lo aceptó? El Padre lo está aceptando. Me está aceptando el Padre, así como soy, me ama. Así como soy, me ha abrazado.
Por lo tanto, yo puedo presentarme seguro. Anclarme al amor de Dios me hace ser digno de afirmar el poder que Dios me dio en el mundo. Anclarme al amor de Dios me hace ser digno, repítelo, ser digno de afirmar el poder que Dios me dio en el mundo. Dios nos da poder, amor, gozo, paz. ¿Eso se refleja en los demás o no? Eso se refleja. Anclarme en el amor de Dios me hace estar anclado también en el poder que Dios me da para con los demás. Me da ese poder. Anclarme en el amor de Dios me hace tener claro que es bueno que yo exista. Que es bueno que yo exista. Constantemente me topo con personas que vienen buscando ayuda. Y la mayoría de las veces son cuestiones depresivas. La depresión es tremenda, porque nos hace tener pensamientos de ya no sirvo yo, no tiene caso que yo viva. Y casi siempre les pregunto, oiga, ¿y usted ha estado teniendo pensamientos de que sería mejor morir? Y en los cuadros depresivos es casi común, sí, yo creo que creo que los demás estarían mejor sin mí. Creo que los demás pasarían mejor vida si yo ya no estoy. El anclarme al amor de Dios, ¿qué dice? Me hace ser claridad de que es bueno que yo exista. ¿Cuándo me voy a ir? Cuando Dios quiera. No porque mis pensamientos estén ahí revoloteando, ni depresión, ni yo esté sintiendo que sobro, que estoy de más aquí en este mundo. Con anclarme al amor de Dios tengo la identidad de Dios. Y la identidad de Dios es única y diferente para mí. Ya no estoy envidiando a los demás lo que tienen o no tienen, porque yo tengo lo que debo de tener y no necesito más que tener la identidad de Dios en mi vida. No, pero qué bien se la pasa el otro, mira, tiene casa, tiene familia, tiene carros, uy, qué bien se la pasa. Pues qué bueno que se la pase bien. Y tú no tienes por qué pasártela bien. A lo mejor no tienes carro, a lo mejor no tienes casa, no tienes por qué pasártela bien. Si el amor de Dios está en tu vida, tengo la identidad de Dios en mí, es única y diferente. Pobrecito mi patrón, que piensa que el pobre soy yo, ¿verdad? Ese canto de Cortés, de Alberto Cortés, bueno, Facundo Cabral también la cantaba. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Quién es más pobre? Es más pobre el que menos da. ¿Y quién es el que comúnmente da más? El más pobre. El más pobre son los que más se desprenden de las cosas. En cambio el rico tiene mucho apego y quiere más. Oye, pero si usted ya tiene casa y carro. No, pero tengo que comprar una casa más. Y luego, pues un carro más. Yo estaba en ese error, Ahorita me acordé del tiempo en el que estaba ahí en Toluca. Ya tenía una buena casa, pero yo quería otra mejor casa. Porque eso sí, cuando tenemos, siempre habrá alguien que tiene más, ¿o no? Sí. Siempre habrá alguien que tiene más. Y nunca estamos contentos con lo que somos o con lo que tenemos, porque suponemos que somos por lo que tenemos, pero en realidad somos por lo que somos. ¿Y quiénes somos cuando ya Cristo está en tu vida? ¿Quién eres? Un hijo de Dios. Y con eso es suficiente. Por otro lado, anclarme al amor de Dios, tengo derecho a cometer errores y no ser perfecto. A ver, repítelo conmigo. Tengo derecho a cometer errores y no ser perfecto. Sí. Y es más, un hijo de Dios lo puede reconocer. Oye, pero tú, mira cómo te crees cristiano. Pues mira los errores que, pues sí, pues por eso soy cristiano, porque reconocí que no soy perfecto, por eso estoy en Cristo, por eso estoy en estos lugares, por eso me meto en estos asuntos, porque reconozco que no soy perfecto, simplemente lo necesito a Dios. Y si no lo tengo a Él, ya reconocí que mi vida va a estar de mal en peor y no va a tener ningún propósito de vida. Estamos hablando entonces de los hábitos de la vida interior. El primer hábito, ¿cuál es?
El hábito de frenarse. El segundo hábito, anclarse en el amor de Dios. Y el tercer hábito, de liberarnos de las ilusiones. El hábito de liberarnos ¿de qué? De las ilusiones, de las expectativas falsas que la bestia, ¿quién es la bestia? El sistema de este mundo, tu formación familiar misma te ha traído. Lucas 22:42, ¿qué decía el Señor Jesús? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero ¿qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Señor Padre, yo no quiero pasar por esta situación, no me gusta, no es mi ilusión. No le era su ilusión de Jesús que ir a la cruz, no le era su ilusión, Él no tenía una tendencia suicida. Él quería en su interior, en su individualidad, pues no quería pasar por ahí. Si había otra forma en la cual conquistar el corazón de las personas y ganar la salvación para nosotros, Él está diciendo, si hay otra forma de pasar esta situación y tenerlos salvados en ti, que pase. Pero que sabía en su interior, pero no se haga mi voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Ganarte a ti, amarte a ti, y que no hubiera ninguna interferencia. Y por eso habría que poner la sustitución completa del Cordero por los pecadores, del Santo por los pecadores. Se ubicó en la realidad, se ubicó en la realidad. El mundo está lleno de ilusiones y apariencias. Nos convencemos de que no podemos vivir sin salud, sin ciertos placeres terrenales como tener casa, tener carro. Nos convencemos de que no podemos vivir con logros y aún relaciones. Y yo he escuchado gente, no, si a mí me pasa eso que a usted le pasó, yo no sabría qué hacer. Y sí, nosotros vemos y escuchamos situaciones que dice uno, uy, si yo estuviera ahí, no, ¿yo qué haría? ¿Pues sabe qué? Usted, si es hijo de Dios, Dios le va a permitir tener contentamiento. Ahora que vemos a Wendy, la verdad es que ninguno de nosotros, yo no pasé eso con mi hijo de 12 años, yo no pasé eso. De que estando al inicio, al final de su niñez, iniciando su adolescencia, estuviera a un paso de la muerte por el lupus que le atacó. Y algunos decimos, ay, si yo estuviera ahí, no. Pero ¿y si está? ¿Qué haría? Y gracias a Dios porque nos dan testimonio estas mujeres, Vicky y Wendy, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué harían? Pues lo que hizo Vicky y Wendy. ¿Qué hicieron? La aceptación, pedir fortaleza, nosotros unirnos a esa oración por fortaleza, y que vemos en ellas ese valor. Y les vuelvo a repetir, creo que ya lo comenté, la sorpresa cuando yo las visito: pastor, y ore por mi amiguita que también tiene lupus y ya le quitaron el riñón. En vez de estar pensando en ellas, están pensando en quién, en las demás. Hallaron el propósito de por qué pasaron o por qué están pasando en el hospital, casi cada semana tienen que estar yendo, están hallando el propósito. Son mensajeras de Dios ahí. Y se han quitado la ilusión. O sea, su ilusión de 12 años pues hubiera sido tener más cosas. Para ellos es tener salud. Ahorita su ilusión es seguir. Y ¿sabe qué? Yo me encuentro con personas que les he ido a visitar y ¿sabe qué? Ore por mi salud. ¿Por su salud? ¿Qué le pasa? No me puedo mover. Ok. ¿Puede mover los brazos? Sí. ¿Puedo mover sus piernas? Algo, subirlas, sí. ¿Y por qué no la usa? ¿Por qué no las está usando? Eso ya tiene usted salud, ¿no? Sí. A ver, ¿el doctor no le está recomendando ejercicio? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Se quedan así. Hágalo. Ahí ya tiene salud usted. ¿No puede leer? No. ¿Puede escuchar? Sí. ¿Por qué no está escuchando? ¿Qué está escuchando? Pues la telenovela. A ver, ¿Dios le da los oídos para escuchar telenovelas? Pues no. ¿Para qué le da los oídos? Para escuchar su palabra. Cantos, películas cristianas. ¿Por qué no lo hace? Usted ya tiene esa salud, no la está usando. Las cosas que sí tienes.
Esa es la realidad. Nosotros vivimos ilusionando de las cosas que no tenemos y de las cosas que sí tienes. Dios te da el hábito de cultivar tu vida interior, te lleva a liberarte de las ilusiones para llegar a la realidad de lo que tienes, de lo que ya tienes. Hay cosas que tú no tienes y las cosas que sí tienes, ¿las estás aprovechando al máximo? Las cosas que sí tienes, ¿las estás aprovechando al máximo? No. Si tú entras a la vida interior, Dios te va a permitir explotar todo aquello que ya tienes de parte de Dios, lo que sí tienes, y dejar a un lado las ilusiones de lo que no tienes. Jesús mismo descansó cuando aceptó la realidad. La copa de la cruz no sería quitada, no pasaría, pero Él estuvo bien con Dios, aceptó la plena voluntad de Dios en su vida. Atamos nuestra voluntad a la espera de conseguir aquello que suponemos nos satisface. Pero nosotros podemos estar ciertos de que lo mejor es atar nuestra voluntad a la realidad de lo que Dios ya decidió que pasara. Estar en comunión correcta con Dios tiene que ver con ese descanso. Por eso dice el Señor: venid a mí, todos los que están cansados, agotados, que yo les daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Podemos descansar, si cultivamos nuestra vida interior, podemos descansar en Él. Por eso el mismo Pablo decía: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. Cultivarás tu vida interior, será un anhelo en tu corazón tener más tiempo de estar en comunión con Dios. ¿O esperarás a que tu barco colapse y estés a un paso de naufragar? Yo ya no quiero colapsos en mi vida. Yo quiero anticipar, quiero vivir la plenitud que Cristo me ofrece. Quiero poseer la tierra, lo que ya Dios tiene para mi vida. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Escucha este canto. Dios está buscando tu alma y tu alma está buscando a Dios. ¿Le darás el tiempo? Dios te está invitando a pasar tiempo con Él. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Para aquellos que crean que Dios les ha hablado a través de este pasaje, de esta reflexión, y que estén decididos a dedicarle más tiempo a Dios, te pido que si te puedes arrodillar, te arrodilles, y si no, te pongas de pie. Te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie. Creo que si Dios te ha estado invitando a que pases tiempo con Él y tú no lo has hecho,
lo primero que tenemos que pedirles perdón por la falta de cortesía que hemos cometido. Y creo que es lo primero que podríamos hacer. Te invito a que ores al Señor. Tú nos extiendes tu mano, Señor, y muchas veces te la hemos dejado extendida y no hemos querido tomar tiempo para estar a tus pies. Perdónanos por nuestra indiferencia a ti y la indiferencia a nuestra alma hacia nuestro mundo interior. Queremos adquirir este hábito, Señor, y nos queremos comprometer a través de